Gracias, señora presidenta. Es usted el presidente del Gobierno que más reales decretos ha aprobado en la democracia y que más veces ha rechazado comparecer a petición de la oposición. Por ese motivo, usted debería tener la decencia de subir aquí y defender este presupuesto. Esto lo dijo Pedro Sánchez en el 2015. Hoy no ha tenido la decencia ni de defender el presupuesto ni de venir aquí a ver cómo la oposición opina acerca de él. Pero yo lo entiendo. Entiendo que no lo quiera defender, porque es un presupuesto que nace muerto. Es un presupuesto que es su canto del cisne, su último presupuesto, que nadie se cree, que no se cree ya ni siquiera la ministra de Hacienda, que ha dicho que no está esculpida en piedra las previsiones económicas. Este presupuesto se caracteriza por 5 rasgos fundamentales. El primero, que creo que les debería a ustedes hacer reflexionar, es la hipocresía. Es un presupuesto en el que hemos tenido que escuchar en su defensa cómo se habla de que va a haber una nueva forma de salir de la crisis económica distinta a la del 2008, porque ese austericidio fue letal para los españoles. ¿Me pueden ustedes contestar quién gobernaba en España en el 2008? El Partido Socialista. ¿Me pueden ustedes decir quién recortó el sueldo a los funcionarios un 5%? El Partido Socialista. ¿Me pueden decir ustedes quién congeló las pensiones? El Partido Socialista. ¿Me pueden decir ustedes quién recortó 45.000 millones de euros el Estado del Bienestar? El Partido Socialista de Rodríguez Zapatero, con Pedro Sánchez de diputado, votando una a otra las medidas en el año 2010 y 2011. ¿No, señora ministra? Por tanto, una gran hipocresía. El austericidio fue suyo. Nosotros pagamos sus deudas. Pagamos 100.000 millones de euros de las deudas que estaban en los cajones. Tuvimos que pagar un déficit tarifario de 27.000 millones de euros, una deuda sanitaria de 14.000 millones de euros, una deuda en infraestructuras de 17.000 millones de euros. Tuvimos incluso que pagar autonomías en el FLA 40.000 millones de euros. No tenga la desfachatez de venir con esa hipocresía. Pero también el presupuesto que han presentado es insensible, porque han venido de forma triunfalista a decir que esto va fenomenal. ¿Le puede usted decir, señora ministra, y el ausente señor Sánchez, a 4 millones de parados españoles, a 1 millón de familias que hoy han ido a comer al banco de alimentos, que esto va muy bien? ¿Le puede decir usted a los jóvenes, que es un 35% de ellos están en el paro, 7 puntos más que cuando llegó el Partido Socialista, que esto va a ir muy bien porque les va a dar usted 400 euros a los de 18 años, justo, qué casualidad, a los que van a votar en las próximas elecciones generales? Es un presupuesto tremendamente insensible. Pero hay más. Es un presupuesto falso. Lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho la AIREF, lo ha dicho el FMI, lo ha dicho ayer el Colegio de Economistas, lo ha dicho todo el mundo. Nadie se cree las previsiones macroeconómicas del presupuesto. Tienen usted que devolverlo al corral. Es que no se puede ni lidiar. ¿Por dónde empiezo, señora ministra? ¿Vale que no se puede esculpir en piedra las previsiones macroeconómicas? Es que no han acertado ni una. Todos son falsedades. Ustedes han intentado crear la casa del presupuesto por el tejado del gasto. Y una vez que tienen el gasto, para que les quepa todo lo que tienen que anunciar y seguir gobernando con los socios más radicales, intentan cuadrar, mintiendo, los ingresos, que no van a cuadrar, ni cuadraron en el ejercicio anterior, y cuadrar el crecimiento económico que ya nadie, absolutamente nadie, se cree, ni sus socios. Pero tiene otros rasgos esos presupuestos también. Además de ser falsos, son unos presupuestos que lo que hacen, señora ministra, y tiene usted que recordarlo muy bien, lo que están haciendo estos presupuestos es ir en contra de lo que hacen todos los socios europeos. Esa falsedad se une a la radicalidad, porque los presupuestos los han pactado con Bildu, a cambio, según Otegi, de excarcelar en el futuro a 200 presos etarras. Y los han pactado con Esquerra Republicana, a cambio de los indultos que les dieron en contra de las promesas electorales del señor Sánchez. Y radicales porque los ha pactado con el Partido Comunista, el único partido comunista en un gobierno europeo, que es Podemos, que ha hecho poner patas arriba la legislación laboral en un sainete durante esta semana que ha avergonzado a España y al resto de socios europeos. Una reforma laboral que han usado ustedes para 1 millón de ERTE, de los que hoy presumen, y que han usado los españoles para encontrar 3 millones de puestos de trabajo. Pero son radicales también. Los presupuestos son radicales también, porque ustedes han hecho modificaciones legislativas, por ejemplo, en la Ley de Vivienda, cargándose la libertad individual, cargándose la economía de libre mercado y cargándose la propiedad privada. ¿No será mejor, señora ministra, dar 3.000 millones de euros a los jóvenes y familias españolas para que puedan pagar el alquiler mejor de sus casas, mejor que 200 millones de euros? Haga usted la cuenta, cuánto menos es
para encima no vincularlo a la emancipación, simplemente para cargarse el mercado inmobiliario porque se lo piden sus socios. Por no hablar de la reforma energética, ¿tiene sentido en plena repunte de la demanda que ustedes capen la oferta, poniendo problemas a los que invierten, problemas a los que producen energía, problemas a los que tienen que abastecer? Y lo último, las pensiones. Nos enteramos hoy. Resulta que ustedes se han cargado el factor de sostenibilidad generacional que aprobó el Partido Popular, el índice de revalorización, sí, ese que era pequeño pero que siempre superábamos porque se incrementaban las pensiones un 16% de media cuando gobernábamos y no las congelábamos como ustedes. Y resulta que llega hoy el ministro y dice, oiga, es que vamos a tener que subir las cotizaciones a la Seguridad Social un punto para que los baby boomers tengan pensión. O sea, esto es de recibo, señora ministra. Y el quinto rasgo de los presupuestos es que son ruinosos, porque hacen exactamente lo contrario de lo que hacen todos los países europeos. ¿Qué hacen los países europeos responsables? Italia, Francia, los más parecidos en PIB y en población. Bajan gastos y bajan impuestos. Es lo normal, como cualquier autónomo, como cualquier familia. Cuando le están prestando tanto dinero de fuera, lo que tienen que hacer es ajustarse el cinturón. ¿Qué hacen ustedes? Todo lo contrario. Suben completamente el despilfarro de gasto público y suben completamente los impuestos. ¿Cómo ha podido mentir esta mañana diciendo que es que cuadra el crecimiento nominal? Se lo voy a explicar, señora ministra. Cuadra el crecimiento nominal del 10% porque hay un 5% de crecimiento económico, no un 9,8% como ustedes decían, y hay un 5% de inflación. Por tanto, ustedes recaudan más porque los españoles se empobrecen más, con impuestos y con inflación, como siempre, con el Partido Socialista. Segunda reflexión que hacemos. ¿Cómo está el contexto global? Porque está pasado de puntillas. El contexto global tiene problemas. De recuperación pospandémica, sí, asimétrica, porque el virus llegó a todos por igual, pero con Portugal lindamos 4 autonomías españolas, con Francia lindamos territorialmente y hubo menos muertos, menos contagios y menos caída del PIB, del déficit subió menos y la deuda subió menos. O, por ejemplo, Italia, donde empezó el virus en Lombardía y, sin embargo, tiene la mitad de inflación y su Producto Interior Bruto ha caído menos y ahora está, por primera vez en 10 años, recuperándose mucho mejor que el español. Por tanto, en esa recuperación de la pandemia, ¿qué ha pasado en España? ¿Por qué somos los peores en la recuperación de todo el mundo desarrollado? Porque hay un mal gobierno que no hace lo que tiene que hacer como otros países. Segunda reflexión del contexto. En efecto, la cadena de suministros, dice usted, como si hubiera sido una maldición bíblica. ¿Cuántos meses llevo yo hablando aquí del shock de oferta que tenía España y que ustedes trataban como una crisis de demanda? Ustedes han cebado la demanda cuando hay un shock de oferta. Y lo que está pasando ahora mismo es que si no reducen déficit y deuda pública, estamos completamente expuestos a una variación de los tipos de interés o de un tapering, de una reducción de compras de deuda pública. Por tanto, un shock de oferta en cuellos de botella, en suministros, en componentes y, además, con ese gafe que tienen ustedes de que encima han elegido para fondos de reconstrucción 2 programas enormes de 7.000 millones de euros para rehabilitación de eficiencia energética de edificios en plena crisis de materias primas y 12.000 millones de euros para coche eléctrico en plena crisis de semiconductores. Hasta para eso tienen ustedes mala suerte. Tercera reflexión del contexto internacional. La inflación, sí. La inflación es global, pero la inflación la acusa más España. Ya ha dicho que el doble, por ejemplo, que Italia. ¿Qué está diciendo la Reserva Federal, su vicepresidente? Que esto va a tener que ir a una reducción de compras. ¿Qué ha dicho el Banco Central Europeo? Ha recordado que en marzo acaba el programa extraordinario de la pandemia, que le recuerdo que representa el 80% de las compras que se hacen en España. Si el año pasado toda la emisión neta de deuda pública española, 120.000 millones de euros, la compró el Banco Central Europeo, hagamos una extrapolación. Pongamos que ese 80% no cae de golpe. Pongamos que nos dejan la mitad a partir de marzo. Bueno, pues serán 20.000 millones de euros del programa normal, más 60.000 millones de euros del programa extraordinario. ¿En cuánto nos quedamos, señora ministra? En 50.000 millones de euros que hay que intentar financiar en los mercados, además del billón de euros que ya tienen los fondos de inversión, estos que además ustedes dicen que se vayan de aquí de España. Por tanto, tenemos un problema de inflación muy grave. Y el último problema a nivel internacional es la energía. Sí, también es internacional, pero hay un problema, que los países han hecho sus deberes y ustedes no. Ustedes han sido incapaces, 25 años después de saber que había un problema con un gasoducto por Marruecos y tener 2 años para renegociarlo, de tener una relación lógica con Marruecos y con Argelia para garantizar el suministro. Viene ahora la ministra de Energía y el ministro de Exteriores a decir, muy anchos, no, que es que van a suplir esa carestía de un 20% del suministro gasista con buques metaneros. Pero ¿usted sabe lo que vale un buque metanero? Esos que pintan también sus socios de gobierno.
vale mucho más. Y, sobre todo, usted está compitiendo con China, que cuando zarpa el buque metanero se la puede llevar si paga más por el precio. Por tanto, tenemos un problema de abastecimiento gasista por la incompetencia de este Gobierno. La incompetencia y el sectarismo, la cerrazón ideológica. Porque, claro, el señor Emmanuel Macron, muy radical como todos ustedes saben, dice que hay que extender la producción nuclear en Francia 30 años. Aquí el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear le dice que la extiendan 20 años a las centrales españolas, las que están homologadas, por cierto, a las centrales en activo en Estados Unidos. Y ustedes no, claro, la nuclear no les gusta. Y el carbón tampoco, a pesar de que Alemania ha reactivado 16 centrales. Ciclo combinado tampoco, además, a pesar de que China ha abierto 50 este año. Tampoco les gusta ahora la hidroeléctrica, porque, claro, debe ser una cosa muy antiecológica. Y tampoco la eólica, y van los de Podemos a Galicia a manifestarse porque daña el paisaje. Ustedes solo quieren la solar, me parece muy bien. La termosolar nos hundió en la miseria por culpa de Zapatero, y la fotovoltaica, ahora mismo, usted sabrá, y no está aquí la ministra de Energía, que tiene que tener una tecnología de refuerzo. ¿Cuál es la tecnología de refuerzo de la fotovoltaica en España, señora ministra? ¿Por qué se dispara la luz un 200% y ustedes no dicen nada? ¿Por qué, señor Sánchez, cuando subía la luz un 8%, nuestro Gobierno decía que dimitiera al presidente del Gobierno y ahora sube un 200% y no viene aquí ni siquiera al Congreso a escuchar lo que están pagando las clases medias y trabajadoras de luz, que es insoportable? Por tanto, presupuestos muertos, escenario internacional en los que ustedes ni se enteran. Vamos al cuadro macroeconómico. Eso sí que es divertido, señora ministra. Las 8 variables de un cuadro macroeconómico en España. Vamos con ellas. PIB. El PIB, ustedes firmaron el último presupuesto 9,8%. Claro, nosotros nos reíamos, nos decían antipatriotas. A los 3 meses lo corrigieron al 6,5%. Ahora no hay un solo instituto de estudios independiente que le den más del 5% y yo lo firmaba ahora. Me temo que no llegaremos. ¿Le parece a usted normal que España esté en un menos 8% de PIB tendencial, la peor cifra de toda Europa? Hagamos la cuenta. Caímos un 11%, vamos a recuperar, según ustedes, un 6%, según todo el mundo, un 5%, eso es un menos 6%. Tendencialmente teníamos que haber subido, en condiciones normales, un 2%, menos 8%. ¿Sabe usted en cuánto está la media europea? 3 veces menos, en el 2,5%. Y ustedes vienen aquí y dicen que tenemos que aplaudir por lo que han hecho. Segunda variable, deuda. Estamos en el 125%, relativamente en nuestra capacidad industrial, nuestra capacidad de las mayores de la Unión Europea. Esa deuda tiene 420.000 millones de euros en manos del Banco Central Europeo. Usted haga la cuenta. Desde que ha llegado Pedro Sánchez al Gobierno, cada español debe 5.300 euros más que van a pagar, como diría Calviño, sus hijos y sus nietos hasta el 2058. ¿Le parece normal presumir? Cuando estamos expuestos a una respiración asistida y en cuanto suban los tipos de interés o dejen de comprar el Banco Central Europeo, que ya está al límite estatutario del 30% de PIB, de la deuda que puede tener de cada país, ¿usted cree que estamos en buenas manos? Tercer parámetro, déficit. Dice usted que vamos a bajar mucho el déficit al 5% y le parece fenomenal, el más alto de la Unión Europea. Pero el problema es el déficit estructural, el primario, 5,2%. Según el Banco de España, eso nos aboca a 60.000 millones de euros de ajustes en los próximos 10 años. Ya lo hará el Partido Popular, claro, como siempre, ya dirá usted dentro de 10 años que el Partido Popular es el que creó ese déficit, porque es lo que hacen siempre, cebar la máquina electoral y ya lo pagará el que venga detrás. Ese déficit es algo terrible, porque suman los 3 últimos ejercicios 330.000 millones de euros, incluyendo lo que usted trae en el presupuesto para el año 2022. ¿Usted se imagina una familia que se endeuda y que tiene un déficit tan superior a los ingresos? España tampoco lo puede permitir. Vayamos al desempleo. Usted ha venido aquí a presumir de que tenemos una muy buena EPA. ¿Por qué nos engaña? ¿Por qué está en trampas a solitario? La EPA no contempla ni los 200.000 españoles en ERTE, la EPA no contempla los 100.000 autónomos en cese de actividad y la EPA sí contempla los 330.000 funcionarios públicos que ustedes han creado. Por tanto, reconozca que hay 500.000 de españoles menos que están trabajando desde que ustedes han llegado al Gobierno. Por lo menos no presuma. El desempleo, los de los ERTEs están muy contentos en casa, esperando a ver si les readmiten, y los parados que ya no buscan empleo porque son autónomos tampoco. El problema que tienen ustedes es que, además de mentir con los 3,5 millones de parados que creó el señor Zapatero y el Partido Socialista, ahora intentan ocultar que tenemos 4 millones de parados en España. Y le voy a decir más. Hay un problema al respecto. Hay un 35% de jóvenes que están en paro, pero es que hay
1 de cada 4 parados en España que ya no percibe ningún tipo de prestación. Y esto nos lleva a un drama, que es la desigualdad. Porque en España hay más desigualdad, la tasa AROPE está en un 25%. Según Cáritas, hay 6 millones de familias en riesgo de pobreza severa. Ya le he dicho, las colas en el banco de alimento. ¿Le parece a usted normal que con esa desigualdad, que evidentemente está creada por el desempleo, ustedes puedan presumir? Vamos a otro parámetro, el gasto público. Ustedes han incrementado el gasto público 439.000 millones de euros en este presupuesto, el doble de lo que tenía el Partido Popular, a pesar de lo que ya le he dicho, que pagamos todas sus deudas y subimos el gasto social un 26.000 millones de euros. ¿Usted cree normal que con esa expansión del gasto público ustedes pidan ajustarse el cinturón a los españoles cuando han subido 100 millones de euros los altos cargos, cuando tienen 23 ministros, cuando tienen 1.000 asesores en la Moncloa y cuando han subido un 25% del gasto público? Dígame una cosa, ministra, ¿los españoles tienen un 25% más de dinero, como tiene el Gobierno? ¿Verdad que no? Ese es el problema. Seguimos con los parámetros. Además del gasto público, tenemos el problema de inflación. Ya le he dicho un 5,5, pero vamos a declinarlo en el día a día. 30% más en carburantes, un 40% cuando menos en la factura de la luz. Tenemos el 7% más en el pollo o en conejo. Tenemos un 20% más en tomate. Tenemos un 20% más en el pan. ¿Cree que esto es sostenible? ¿Cree que esta inflación, que ya decía una estadista británica que es la ladrona de los ahorros de las clases medias y la madre del paro, para usted es un buen dato porque recauda más? Y el último punto, impuestos. Usted subió el año pasado 9.000 millones de euros los impuestos en el presupuesto, solo que, como hoy ha reconocido, alguna partida, que ya le decíamos nosotros que no iba a recaudar, no recaudó ni el 10%, como la tasa Google, o ni el 20%, como la tasa Tobin. En este presupuesto trae 4.000 millones de euros más de impuestos. Y todavía dice que hay un margen de consolidación con la fiscalidad europea de otros 80.000 millones de euros. Vayan echando la mano a la cartera, señores y señorías. Por tanto, ¿usted ve normal esa presión fiscal? Y eso sí, ¿me puede explicar en quién la ha repercutido? Se lo voy a decir yo. 13.000 millones de euros lo han pagado las familias vía IRPF. 700 millones de euros han venido solo por impuestos a sociedades. Por tanto, como siempre, la izquierda lo que hace es dar sablazos a las clases medias y trabajadoras en contra de lo que prometió Pedro Sánchez en campaña. Pues bien, lo que viene en presupuestos, lo que hay por el mundo, lo que hay en España. ¿Tenían ustedes alternativa para presentar este bodrio presupuestario? Sí. En el año 2018 yo me reuní con Pedro Sánchez, antes de los presupuestos. Le dije 2 condiciones para negociarlos: que no subiera impuestos y que no derogara reformas estructurales. No salieron, por cierto. Siguientes presupuestos, 2 condiciones del Partido Popular: no nombrar a Dolores Delgado fiscal general del Estado, comisaria política, y no recuperar la mesa de partidos independentistas en Cataluña. Ni caso. Últimos presupuestos. Recuerde usted, estuve en Moncloa, usted me contestó luego, como siempre, con tanto cariño y con tanta imparcialidad desde el Consejo de Ministros cuando era portavoz, y le ofrecí hacer un plan nacional de reformas, aunque fueran gravosas, y el cumplimiento de las recomendaciones específicas del semestre europeo, que lo eran, las del 19, consolidación fiscal, reducción de la deuda, reducción del déficit, disparidades educativas, unidad de mercado, sistema de pensiones. La oposición dijo, bueno, podemos compartir ese gasto, podemos compartir ese, digamos, coste electoral. A cambio, solo pedimos una agencia independiente para gestionar los fondos europeos. La contestación me la dio usted insultándome desde la tribuna de Moncloa, como siempre. Bien, la alternativa la tenían. Le voy a recordar lo que contemplaba esa alternativa. Del memorándum de la Unión Europea, del artículo 18, había 6 planes estratégicos para Europa. El primero era competitividad. Y lo que proponíamos era bajar impuestos a costa de los fondos europeos, como ha hecho Macron. El segundo era la resiliencia, y proponíamos pagar la mochila austriaca a costa de los fondos europeos, flexibilidad laboral, creación de empleo, como ha hecho Polonia. El tercero era la garantía juvenil, y proponíamos un plan de vivienda joven con avales públicos, como ha hecho Draghi en Italia. El cuarto era la cohesión, y propusimos gratuidad total de la educación 0 a 3 años para generar natalidad. Total, no 300 millones de euros, señora ministra. El quinto era sostenibilidad. Y propusimos hacer un plan agua para España, que era fundamental para el sector turístico, para el sector primario y que falta hace en nuestro país. Y el sexto era digitalización. Y lo que propusimos era que hubiera una racionalización del sector público, haciendo lo que se hizo en los años 90 con la agencia tributaria, en el SEPE,
en la Administración General del Estado, o incluso en la telemedicina o en el e-learning que falta hace, como se ha visto en la pandemia. La respuesta fue, por supuesto, no. Ustedes no van a poder mantener estas dos caras. Sánchez dice en Bruselas que hace reformas y aquí dice que hace reformas. El problema es que en Bruselas dice que las va a hacer en una dirección y aquí en otra. Por ejemplo, todo el programa reformista de Sánchez han sido 6 contrarreformas al Partido Popular. Contrarreforma educativa. En Bruselas dice que la va a hacer para incrementar la competitividad. Aquí lo que hace es matemáticas con perspectivas de género y que los alumnos pasen con asignaturas suspensas. Segundo, reforma laboral, ya lo he dicho. Allí dice que va a aumentar la flexibilidad, aquí mete un hachazo a todo lo que ha creado empleo y que ustedes han utilizado incluso durante 3 años. Ya lo podía haber hecho nada más llegar. Tercero, la contrarreforma de la unidad de mercado, de facto, con la ley de vivienda, que ha dicho que ya se las ingenian las autonomías, que da igual que sea una política tan absolutamente urgente para los jóvenes, como ahí sí que coincidimos. La cuarta, contrarreforma energética. No solo nos echan la culpa de pagar su deuda de 27.000 millones de euros de déficit tarifario por la prima de las renovables de Zapatero, sino que encima se carga toda la seguridad y se van las empresas a invertir fuera. La quinta, reforma de las pensiones. No solo se carga nuestros factores de sostenibilidad e índice de valorización, sino que encima pretende que sean los cotizantes a la Seguridad Social los que paguen el pato de su nefasta negociación para hacerlas sostenibles. Y la última, la reforma fiscal. No solo hemos tenido que asumir todos sus costes cuando gobernamos, sino que ahora quiere meter un hachazo a las clases medias y trabajadoras. Por tanto, había alternativa y ustedes no la quisieron utilizar. Pero vayamos en lo que tiene que ser el vector europeo, porque es verdad que en Europa nos quieren ayudar. Pero yo le pregunto una cosa, señora ministra. ¿Por qué presupuesta 27.000 millones de euros de fondos europeos, 1.000 más que el año pasado, si solo se puede recibir por parte de España 18.000, como mucho, en el 2022, según el acuerdo que se firmó con la Comisión Europea? ¿Me lo puedo explicar? Y le voy a hacer otra pregunta, señor ausente presidente del Gobierno. ¿Por qué no publican el acuerdo del Gobierno de España con la Comisión Europea para saber la condicionalidad de la recepción de fondos? Le voy a decir algo. Si no lo hacen público esta semana, iremos al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea a exigir que se publique y lo haremos público para todos los españoles. Ya está bien de mentir, hombre. Hay una cosa y aquí otra. Pero vamos a hacer un ejercicio de contabilidad comparada. Si resulta que ustedes han ejecutado de los fondos que han llegado, de los 14.000 millones de euros de fondos que han llegado desde verano europeos, un 4,72% según la AIREF. Si ustedes han ejecutado un 40% de los fondos de cohesión en los últimos años, si ustedes solo han ejecutado un 40% de su plan propio, incondicionado, para autónomos, si ustedes solo han utilizado un 10% de su programa propio, no condicionado, de la SEPI para empresas en quiebra, si ustedes solo han utilizado un 20% de las ayudas a las pymes propias, no condicionados, ¿por qué pretende que nos creamos que ustedes van a ejecutar el 100% de los fondos europeos? Es decir, no lo han cumplido en el último presupuesto, no lo han cumplido en los demás programas de ayuda que ustedes han creado. Nadie les ha pedido, es verdad que con fondos REACT y con fondos BCE, pero sus fondos, sin que nadie le tenga que leer la cartilla. Y pretende que nos creamos que con una ejecución de todo lo demás del 20%, ustedes van a ejecutar 27.000 millones de euros de las cuentas europeas. Eso no se lo cree nadie, señora ministra. No se lo cree ni en Bruselas ni se cree en Madrid. Por tanto, un poco de seriedad. Lo que se está pidiendo a la Unión Europea es que haya unas reformas y que seamos un país solvente, no que una vez más tengamos que acudir a la ayuda y ser un problema para todos los socios europeos. Y paso ya al último punto de mi intervención, que es, si todo esto está pasando, ¿hay una alternativa? Sí, hay una alternativa. Hay una alternativa, además, ya le digo que se la habíamos ofrecido, la llevamos diciendo 3 años. Hay una alternativa para hacer las cosas bien. Hay una alternativa del partido que una vez más tendrá que volver a rescatar a España de la crisis que deja un gobierno socialista y que hemos explicitado en 3 bloques de reformas que ya se han visto en las enmiendas parciales al presupuesto general del Estado. Un bloque de fortalecimiento institucional, y ahí se ha visto ya apostar por una justicia independiente, por la equiparación salarial. Se ha visto también para dar más medios a los jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Cataluña, que son acosados por sus socios independentistas. Se ha visto también que se haga con los funcionarios de prisiones que son acosados por sus socios batasunos. O se ha visto también, por ejemplo, en un refuerzo de lo que venimos a llamar
ese país que tiene que estar vertebrado territorialmente y no disperso en lo que me viene bien del presupuesto dar a las autonomías. Igualdad de todas las autonomías. El segundo punto era una apuesta por las familias, por el bienestar, y le hemos incorporado enmiendas sobre la educación para que sea más competitiva, para que la FP dual siga, para la conciliación de 0 a 3, para materias tecnológicas, para bilingüismo, para MIR educativo, para evaluaciones públicas de conocimiento. También lo hemos planteado en el caso de la maternidad, financiando la fecundación in vitro a las familias que quieren ser padres y que tienen dificultades para hacerlo. Lo hemos visto con la ley de vivienda, pero una ley de vivienda que no va a acabar cebando la demanda para topar la oferta, porque eso sube los precios, sino dándole a los jóvenes que se quieren emancipar y a las familias que quieren tener más hijos y necesitan más espacio, la posibilidad de que haya más suelo disponible con una nueva ley del suelo. O, por ejemplo, le hemos planteado también que para la sanidad el sistema esté más vertebrado, haya una central de servicios que no ha habido durante la pandemia, de central de compra centralizada, de servicios básicos para todos los españoles igual, de una mayor investigación del 2% del PIB. O le hemos planteado también, por ejemplo, en la materia de la dependencia, que los 200.000 dependientes que hay en España esperando que sean evaluados, de los cuales, antes de ellos, 55.000 murieron durante la pandemia, sin que ustedes les contestaron, tengan mejor accesibilidad a las ayudas. Y el tercer punto era un plan de empleo. Y aquí teníamos muy claro lo que hay que hacer para crear empleo, que no es una cuestión que se haya ocurrido solo al Partido Popular, que lo hace Italia, que lo hace Francia, que lo hacen los países con gobiernos responsables y no con gobiernos radicales e incompetentes. Por ejemplo, un plan de revolución fiscal. Hemos planteado que en esos presupuestos se bajen los impuestos 10.000 millones de euros, 2.700 suprimiendo impuestos de donaciones y patrimonio, donaciones y sucesiones, 1.200 suprimiendo el impuesto de patrimonio, 600 millones de euros menos suprimiendo el impuesto de transmisiones patrimoniales, reduciendo 1.400 millones de euros las cotizaciones sociales, fíjese lo contrario que ustedes hacen, y reduciendo a la mitad el impuesto de sociedades para las empresas que se localicen en la España despoblada, en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y queremos una fiscalidad para la Silver Economy, porque creo que es un sector que España puede competir. Los europeos del norte quieren venir aquí a jubilarse y necesitan más hospitales, más residencias, más universidades para hacer un centro del español en nuestro país. También hemos planteado que seamos un centro digital, seamos un Silicon Valley, algo que venimos diciendo mucho tiempo. Hay que hacer un fast track de captación de talento, hay que hacer una nueva ley Beckham más ambiciosa para competir con Portugal, con Copenhague, con Berlín, con Italia. Bueno, pues eso es un bloque de fiscalidad. El segundo bloque era de flexibilidad laboral. Por supuesto, manteniendo la reforma laboral. Y la mochila austríaca, que sé que es cara, son 8.000 millones de euros, pero lo puede pagar los fondos europeos. Pero también queremos que los autónomos tengan una tarifa plana como la que ustedes han encarecido y queremos que las pymes puedan tener una ley de segunda oportunidad cuando ustedes les dejan tirados. 100.000 han cerrado en esta pandemia que ustedes, según lo que dicen, se ha gestionado también. Y tenemos un tercer punto de menos burocracia. Menos burocracia es que se compilen las leyes, que haya una autopista administrativa para que se pueda crear una empresa solo en 5 días, que se reduzca el Gobierno a la mitad y que se dejen de gestionar mal las empresas públicas. Es una posición como la que defendía Escrivá, siendo presidente de la AIREF, que se puede reducir el gasto público 32.000 millones de euros sin tocar partidas sociales. Lo ha dicho recientemente la COE, el Instituto de Estudios Económicos, que puede ser hasta 61.000 millones de euros lo que se puede recortar con gasto superfluo como el que ustedes no hacen más que incrementar. Y tenemos también una partida muy importante de competitividad y de seguridad jurídica. Sí, para la energía. Nosotros planteamos una reforma energética que abarate el recibo 9.000 millones de euros, un 20% menos de factura. ¿Es posible? ¿Cómo? ¿Cómo dirá la señora Montero y la señora Rivera y la señora Calviño, que tampoco está ausente, se ve que no quiere coincidir con la señora Yolanda Díaz? Bueno, pues resulta que esto es muy fácil. Se meten todos los derechos de emisión del CO2 a bajar la factura en un fondo para la recuperación de la pobreza energética en España. 2, se suprime el impuesto de generación eléctrica y, además, se baja el IVA al IVA superreducido que ya admite la Unión Europea. Y 3, se sacan los costes no energéticos de la factura. Y así lo que conseguiremos es que haya una energía más barata. Porque esto de la triada imposible de la energía es algo que Rivera tiene que apuntarse. La energía verde, abundante y barata nunca pueden ser las tres cosas. Si es verde y abundante, no puede ser barata. Si es barata y verde, no puede ser abundante. Es decir, ustedes tienen que elegir. Si usted tiene un sistema en el que todo es malo y lo que va a hacer es como la señora Belarra, que dice que la mejor energía es la que no se consume, pues nos vamos a la cueva. Es un sectarismo ideológico como lo que hacen ustedes con el sector del motor, el industrial,
que antes no gustaban diésel, ahora no gusta la gasolina, ahora tampoco gusta el híbrido, porque lo que ustedes no quieren es que los españoles tengan la libertad de moverse como les dé la gana, aunque no tengan Falcon y aunque no tengan Super Puma. Y eso es lo que les molesta. Y tenemos también el sector turístico. Hemos propuesto la bajada de tasas aeroportuarias, la supresión de ecotasas, la bajada del IVA al superreducido, porque es el 30% del PIB asociado, señora ministra. El 13% directo, pero si usted suma gastronomía, hostelería, movilidad, comercio minorista y cultura y ocio, es un 30% del PIB. Y es muy difícil vincularlo a fondos de recuperación digital y de sostenibilidad. Un hotel cerrado no puede cambiar el horno o cambiar las ventanas y que le salga a cuenta. Tiene usted que ayudar a ese sector. Y tiene que ayudar al sector primario. Por mucho que lo acuse de esclavista, por mucho que el señor ausente ministro de Consumo diga que las vacas contaminan mucho más que sus aviones, por mucho que lo que digan es que hay que acabar con la temporalidad. La temporalidad en el sector de la vendimia y del vino, señor ministro, es un poco raro que puedan luego hacer algo con los trabajadores. Usted explíquele cómo funciona la agricultura a los que creen que las alcachofas surgen del lineal del supermercado. Por tanto, son sectores que hay que irlos apoyando y ustedes han demonizado todo, porque ideológicamente solo quieren sectores dependientes del BOE y dependientes de sus fondos, que son clientelares. Pero ya le digo yo... Señor Casado, tiene usted que ir terminando. Muchas gracias, voy acabando. Ya le digo yo que con este plan E que quieren hacer con los fondos europeos no se sale de la crisis, porque el plan E fueron 13.000 millones de euros que crearon 100.000 empleos y que solo el 4% se mantuvo. Por tanto, hay que hacer reformas estructurales, no dilapidar todos los fondos europeos simplemente en un keynesianismo peronista para dar a cada uno lo que ustedes creen que va a comprar su voto. Es que es muy sencillo. Así que, señor presidente del Gobierno ausente y señora ministra de Hacienda, estos presupuestos están para devolver. Son papel mojado. Están muertos, nacen muertos. Son una tomadura de pelo. Son los terceros en los que usted va a empeñar su palabra para nada. Porque van a quedar desfasados, ya han quedado desfasados. A tiempo están de retirarlos. Y si no, una vez más, tendrá que venir el Partido Popular a arreglar la ruina que por tercera vez en la historia ha dejado un gobierno socialista. Lo haremos reformando, impulsando a España, que es un país que merece la pena, a pesar de un gobierno tan nefasto como el suyo. Gracias, señor Casado.